Hola, ¿qué tal? En este video vamos a explicar el efecto piezoeléctrico y algunas propiedades del cuarzo en general y su integración en los dispositivos pránicos, metallantra, cómo funciona. Primero que nada, como siempre, me gusta regresar un poquito a la historia de cómo se fueron descubriendo estas cosas. Y bueno, un personaje importante en este aspecto es Nikola Tesla, otra vez lo vamos a mencionar, quien en su libro El problema del incremento de la energía en el humano, me parece que es el título, si me equivoco me corrigen por ahí, en donde él menciona que todo en el universo es energía y todo por ende posee una vibración y que hay ciertos elementos que por resonancia pueden afectar a otros cuerpos o partículas que por resonancia pueden afectar a otros. Llámese electromagnetismo, que es un fenómeno que por vibración puede afectar a otros elementos como un imán. Podemos mover un imán con un campo electromagnético. Entonces, bajo este principio se entiende que el cuarzo también puede ser, bajo las condiciones adecuadas, un modificador de vibraciones de otros elementos o cuerpos. Esto explicaría por qué el uso en terapias alternativas desde hace de 5000 años, como por ejemplo los chinos, que la siguen usando a la fecha, o los japoneses, que lo usan por ejemplo en el Reiki, o muchas terapias ancestrales que siguen en uso, o por ejemplo los griegos que usaban polvo de matita y se lo frotaban para sus guerreros. Cleopatra se dice que usaba polvo de lapislázuli como maquillaje, pero tenía un significado más allá. Los egipcios también usaban un cuarzo en la frente para enterrar a sus muertos y creían que era una especie de guía al otro plano o a la otra vida. Entonces eso explica mucho por qué por resonancia puede haber una afección de un cuerpo a otro. Un ejemplo simple de resonancia es poner dos guitarras una frente a la otra, tocar una de las cuerdas de una guitarra y la otra guitarra va a vibrar esa misma cuerda por resonancia. Las ondas se reparten y encuentran elementos que vibran en su misma, digamos, frecuencia y tienen armónicos, igual que en la música tienen armónicos que van a ser afectados también o que van a vibrar junto con una frecuencia, no solo la misma frecuencia, sino va a haber armónicos, son tonos armónicos. Y bueno, aunque no hay evidencias científicas que prueben que el cuarzo por sí solo tenga una afección o tenga una vibración que afecte a otros cuerpos, si integramos el electromagnetismo, que gracias a James Clerk Maxwell, las ecuaciones de Maxwell, que son un dolor de cabeza para muchos ingenieros, son muy complejas, él mediante experimentos sintetizó todas las propiedades de la electricidad y del magnetismo y se creó lo que es la teoría electromagnética, que de hecho así se llama la materia en la carrera. Y ya aplicando ese principio o ese fenómeno llamado electromagnetismo junto con el cuarzo, se da ya una vibración del cuarzo que vamos a explicar, que es el efecto piezoeléctrico inverso, y ya hay una prueba científica de que el cuarzo puede afectar otros cuerpos mediante vibraciones y resonancia. Esto ya se le puede llamar resonancia cuántica, que eso lo vamos a hablar en otro video. Voy a ir desglosando lo que son los dispositivos elemento por elemento y eso explicaría por qué lo usaban en terapias. Los antiguos a veces creemos que eran más arcaicos o menos avanzados, pero creo que tenían otra manera de ver la vida y tenían otro tipo de tecnología que se perdió y ahorita la estamos rescatando. Eso explicaría por qué ellos lo usaban en terapias, lo siguen usando en muchas terapias y por qué ahora tienen resultados, ¿no? Aparte, ya aplicando el electromagnetismo, donde ya hay pruebas de que sí funciona, que sí está afectando los campos vibracionales tanto del sistema nervioso, una regulación del sistema nervioso, el puro cuarzo con electromagnetismo, es importante, los dos. Y aparte está emitiendo señales al cerebro, el cerebro interpreta señales por electromagnetismo, el cerebro es incluso una antena. Si tú colocas un control de carros, por ejemplo, de las alarmas, te alejas lo suficiente para que ya no tenga señal y lo colocas aquí y lo aprietas, tu cerebro va a amplificar la señal. Ya hay experimentos, lo puedes buscar en videos y funciona, o lo puedes hacer tú mismo. Entonces ya ahí tienes una prueba de que tu cerebro es una antena transmisora. Si es una antena transmisora, también es una antena receptora, también es capaz de recibir señales. Entonces, mediante las vibraciones, en este caso de un cuarzo, con la ayuda de una transmisión electromagnética, puedes transmitir señales al cerebro. Y aparte hay un experimento, no recuerdo el nombre de quién lo hizo, lo voy a poner por acá abajo, donde se demuestra que también el ADN es una antena y que también puede, digamos, modificarse hasta cierto nivel, no vamos a mutar, pero tiene capacidades de cambiar su estructura por medio de resonancia o vibración. Llámese lo que conoce la medicina alópata como enfermedades genéticas. ¿Qué es el cuarzo, no? Vamos a empezar por ahí. Primero, el nombre real es cristal. El cuarzo es un cristal. El nombre cristal proviene del griego cristalos, que en un inicio se originó por el nombre crío, que viene de frío. Ellos creían, al ver la forma del cuarzo como se veía,
creían que era un hielo que no se fundía a temperatura ambiente, necesitaban más calor para fundirlo, para hacerlo agua. Entonces pensaron que era como un hielo y por eso le pusieron ese nombre. Después se le queda el cristal por su forma cristalina, por su apariencia cristalina más bien. El citrino, la amatista, el cuarzo lechoso y muchísimas variedades de cristales, todos son lo mismo, son cristales y son cuarzos, se les puede llamar también. El cuarzo, su manera digamos más pura, es un dióxido de silicio. Una parte de la molécula unitaria sería esta, si se fijan es como una pirámide. Tiene aquí unos ejes, digamos, y ahí se ve la pirámide de 3 puntos. Este es el silicio y está compuesto por 4 oxígenos, solo que cada oxígeno está unido a otro silicio. Son 2 silicios por oxígeno, por eso es SiO2 la fórmula. Se unen por enlaces covalentes. Los enlaces covalentes son enlaces por los cuales los elementos en cuestión comparten electrones para juntar 8 electrones en su última capa. En este caso el oxígeno tiene 6 electrones y el silicio tiene 4. Viéndolo así, el silicio le da 4 electrones, uno a cada oxígeno, y este oxígeno va a dar uno a este silicio y otro al otro silicio. Los van a compartir, no los van a ceder, digamos. Entonces de esa manera el silicio queda con 4 cargas positivas porque pierde 4 electrones y el oxígeno va a quedar con 2 cargas negativas porque gana 2 electrones del silicio. Es un enlace muy fuerte, por eso es duro el cristal, porque hay ya fuerzas eléctricas en cuestión a nivel atómico, son muy fuertes. Bueno, ya para la física y la química, el cuarzo se forma con patrones bien definidos y ordenados. Es una formación cristalina que se va, digamos, repitiendo. Es un patrón de difracción debidamente ordenado. En el caso del cuarzo, del dióxido de sílice, se unen así. Aquí hay una partícula, la pirámide que vimos, aquí hay otra y así. Los negros son silicios y los de colores son oxígenos, no tenían el mismo color, pero bueno, espero se entienda. Y lo curioso o importante que tenemos que considerar es que se forman prismas hexagonales. Esto es, digamos, una cara del prisma y esta es otra, aquí hay, y se van formando muchísimos, como un panal, digamos. Ya formado así el cuarzo y en grande o en el tamaño que sea, tienen frecuencias de resonancia, es decir, resuenan a ciertas frecuencias. También si lo sometemos a un campo electromagnético o un campo magnético, podemos acentuar ciertas frecuencias armónicas de resonancia y atenuar ciertas que se les llaman secundarias. Todas estas frecuencias de oscilación o de operación, se le puede llamar en electrónica, dependen de las dimensiones y características del cuarzo. El cuarzo no siempre está puro. Todos los cuarzos, las variaciones de cuarzos tienen elementos atrapados en estas estructuras que les dan otras propiedades, otros colores y etc., ¿no? Por ejemplo, para los hindús, en los Vedas ya tienen específicamente cada tipo de cuarzo con su contaminación, que no es mala la contaminación, sino es que tiene un elemento ajeno. Tienen ya declasificadas sus propiedades. Ya eso ya es en otro término no científico. ¿Qué propiedades tiene el cuarzo? No conduce electricidad, por sí mismo no conduce electricidad. Hay que aplicarle otras cosas para que haya flujo de electrones. Tiene la propiedad piezoeléctrica, que es el principal punto que vamos a tratar aquí. Ya vamos a hablar de eso. Y la termoluminiscencia. Esto quiere decir que si le aplicamos mucho calor a un cuarzo, emite luz, va a generar luz. También eso se debe también por ahí con cuestiones de absorción de rayos cósmicos, que no los vamos a tocar ahorita, los vamos a ver después. Ahorita vamos a enfocarnos a la piezoelectricidad. Las aplicaciones son muchísimas, desde un encendedor eléctrico. Cuando tú presionas el botón, suelta una chispa, eso es porque golpeó un cuarzo, un martillito. El reloj de cuarzo como este, así de sencillo, tiene un pequeño cuarzo que controla la frecuencia de oscilación del segundero y es tan preciso que, bueno, así contamos el tiempo hoy en día. Una cosa que les digo a muchas personas que me llegan a preguntar sobre la cantidad de cuarzo en un dispositivo, realmente no importa, lo que nos importa es que esté presente y que esté colocada debidamente. Es como querer ponerle 3 kilos de cuarzo al reloj para que funcione. Solo necesita un pequeño cristal, con que esté presente y bien colocado el reloj funciona. Lo que nos interesa es controlar la frecuencia de operación del dispositivo, en este caso el reloj, que también en el sonar se usa. Por ejemplo, en el sonar, para la gente que cree que necesita mucha presión para que liberar el efecto piezoeléctrico que vamos a hablar ahorita, les voy a mencionar cómo funciona. Quédense en el video para que comprendan que realmente la presión puede ser mínima y funciona, y hay aplicaciones técnicas en eso. También hay aplicaciones en ultrasonido, en otros aparatos ópticos, muchísimas aplicaciones técnicas del cuarzo.
Gracias a que existe o a que se pudo formar, tenemos tecnología como los celulares. Las antenas de transmisión y recepción tienen cuarzos que controlan la frecuencia de operación de los aparatos. Tu celular tiene un cuarzo. Tu radio, al sintonizar, tiene un cuarzo o un circuito resonante. Entonces, las propiedades del cuarzo son reales, no son esotéricas. ¿Cuál es la diferencia entre el cristal y un vidrio común? Porque el vidrio también es un dióxido de sílice. Digamos, no exactamente, pero es para ejemplificarlo. El vidrio es esto. Son moléculas de dióxido de sílice apiladas una tras de otra sin orden y se deshacen. Y de hecho sí se deshacen, los vidrios están fluyendo hacia abajo. En muchísimo tiempo van a estar más gruesos de abajo que de arriba, porque están solo apilados uno arriba del otro. Y el cuarzo sí tiene una estructura así, bien ordenada, y tiene una fuerza y una dureza que no va a ceder más que lo rompamos o lo sometamos a corrientes o voltajes eléctricos, que ahorita vamos a explicar esa parte. Bueno, ¿qué es la piezoelectricidad de los cristales en general? La piezoelectricidad es un fenómeno o una propiedad de los cristales en las que si nosotros apretamos el cuarzo, de hecho el nombre viene del griego piesein, que significa apretar. Cuando apretamos un cristal o un cuarzo, por los átomos que están cargados positivos, 4 cargas positivas en el silicio, 2 negativas en el oxígeno, al apretarlos reacomodamos el hexágono que está aquí. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo sencillo para comprenderlo. Y se generan diferencia de potencial, se crea un voltaje. Una parte del cuarzo está cargado positivamente y la otra negativamente, o una es más positiva que la otra y se genera un flujo de electrones en ese espacio, lo cual crea una corriente eléctrica. Hay cristales naturales o elementos piezoeléctricos naturales como la turmalina, como el citrino, y hay unos que son artificiales, que son como el tantalio o nitrato de litio, que son elementos que al someterlos a una polarización se convierten en elementos piezoeléctricos. Este efecto piezoeléctrico es reversible. Si nosotros dejamos de apretar el cristal, deja de haber una corriente. Ese es el punto número 1. Y el otro es, como todo en física, el efecto inverso también está presente. Si nosotros sometemos un voltaje al cristal, el cristal se va a deformar. Como va, viene también. En física siempre así es. Por ejemplo, una aplicación práctica del efecto piezoeléctrico inverso son las bocinas o los audífonos. Hay un par de alambres con diferente potencial entre cada uno que llegan a un cristal el cual vibra y genera sonido. Por ejemplo, los micrófonos sería el efecto piezoeléctrico. Una presión del aire mueve el cristal o la membrana, mueve el cristal y llega la corriente. Aquí es un ejemplo también para que vean que no necesitas una presión muy fuerte. La simple presión del aire de tu voz genera movimientos y presiones suficientes en el cuarzo para que genere corriente eléctrica. Son corrientes pequeñas, claro, pero sí las generan. La frecuencia natural del cuarzo es muy precisa. La frecuencia natural de operación del cuarzo es muy precisa. Por eso se usa en relojes, en sonares. Ya que saben que el efecto piezoeléctrico es por una presión, el sonar funciona con un pequeño cuarzo en el agua sumergido que es capaz de detectar presiones de un barco o de un submarino que está hasta 1 kilómetro o 10 kilómetros de distancia. Lo detecta. Entonces la presión es muy pequeña y genera corriente eléctrica. Entonces no necesitamos miles de kilos de presión para que el efecto piezoeléctrico se dé. Porque a veces hay muchos comentarios acerca de eso, de que aquí no hay suficiente presión. Hay muchísima más presión que la que genera tu voz, el aire, o la que genera el bote o el submarino a kilómetros de distancia. Entonces sí hay una corriente presente. Si el cuarzo lo sometemos a un campo magnético, con una bobina, con una antena, con una señal electromagnética, podemos contaminar el cuarzo. Los iones de metal que están cargados porque están girando electrones alrededor suyo afectan al cuarzo, lo contaminan y hacen que haya un efecto piezoeléctrico inverso. Cabe destacar que el que esté presente el efecto piezoeléctrico inverso no excluye que esté presente el efecto piezoeléctrico. Cuando nosotros deformamos el cristal con un campo magnético, ese cristal también está liberando corriente por su deformación. Todo es como va y viene, es como en un motor. El imán se está moviendo gracias al campo magnético de la bobina, pero el imán también está generando un campo magnético que está alimentando la bobina. Exactamente el mismo tipo de fenómeno. Si esa frecuencia que estamos
operando la bobina sobre el cuarzo es de radiofrecuencia, el cuarzo vibra. Esto es porque es una corriente alterna. Entonces el cuarzo va a empezar a vibrar a una frecuencia deseada. Poniéndolo en términos sencillos, vimos que una parte de la molécula de dióxido de silicio, que es el cuarzo, está conformado por 1, 2, 3, 4 oxígenos y un silicio en medio, unidos cada uno por enlaces covalentes. El silicio tiene 4 electrones que le está compartiendo, uno a cada oxígeno, y el oxígeno tiene 6 y está compartiendo uno con el silicio. Todo esto para formar 8. Este oxígeno siempre va conectado a otro silicio para completar esos 8 pares. Esta es la molécula unitaria del silicio, que vimos que forma un hexágono. Aquí se ven 3 estructuras piramidales. Esta es una, esta es otra y esta es la otra, unidas. Una como la del principio, pero unida. Y como vimos, los negros son los silicios, que están cargados con 4 cargas positivas, y los oxígenos con 2 negativas. Las tapas van a representar esta estructura, así tal cual. Silicio con 4 más, silicio con 4 más, oxígeno con 2 menos. Esa es digamos, una sección de la molécula de cuarzo. Y lo que pasa al presionarlo es que hacemos esto. Está un poco exagerado. Entonces quedan 2 capas. Una, si vemos, con 4 negativas. Y otra con 8 positivas. Aquí hay un flujo de corriente hacia allá, en esta parte. En general está más cargado positivamente este lado que este lado. Es más negativo aquí que acá. Y lo que importa para una corriente es la diferencia de potencial. Entonces la corriente va a empezar a hacer esto en la estructura del cuarzo. Y así de sencillo se explica el efecto piezoeléctrico. Eso que les menciono de que el cuarzo vibra es similar a los circuitos resonantes LC de un radio, por ejemplo, de un sintonizador, por lo cual se le puede llamar al cuarzo un sintonizador natural. Es un sintonizador de frecuencias natural. La vibración o frecuencia de vibración del cristal depende de sus dimensiones. Mientras más grande sea un cristal, su vibración va a tardar más tiempo en crearse, y un cristal más pequeño va a ser más rápido que vibre. Claro que va a vibrar a frecuencias más altas que uno grande, pero tampoco a frecuencias altísimas como los cuarzos sintéticos, en el caso de los naturales. Esta vibración es como la música, es real, es física, y así como en los instrumentos musicales, tienen armónicos, resonancias armónicas que repiten, y a esto se le puede llamar resonancia cuántica. De eso vamos a hablar en otro video. Aquí te dejo también una imagen de cristales sintéticos usados en antenas de transmisión o circuitos LIC. Circuitos LIC se refiere a circuitos oscilantes de inductancia y capacitancia. El cuarzo es un circuito, o funciona como un circuito LC, y su capacitancia o inductancia depende de las dimensiones físicas del cuarzo. Ya si quieren clavarse un poquito más, aquí les dejo también un link donde explica todo sobre los circuitos resonantes. Bueno, entonces ya sabemos que si un cuarzo es sometido a una corriente alterna o a un campo magnético alterno, se genera una vibración en el cuarzo. Si este cuarzo lo sumergimos en una mezcla de un polímero viscoelástico como es la resina que usamos, esta vibración le va a ser transmitida a todo el fluido. Es el mismo principio que se usa en el sonar. Cuando tienes un objeto metálico o algo que se mueve dentro del agua, esas vibraciones son transmitidas por el agua y al cristal, y también son al revés transmitidas. Entonces también está científicamente demostrado esto. Cuando esa vibración se transmite al fluido o al componente polímero, crea ultrasonidos, igual que en los ultrasonidos de hecho de médicos o sonar. Y pasamos a la aplicación del efecto piezoeléctrico y el efecto piezoeléctrico inverso en los dispositivos pránicos Metayantra. Primero que nada quiero dejar en claro que hay ciertos requisitos para que estos principios se cumplan, por eso son construidos de una manera específica, no al azar, no el metal digamos aventado sin orden. Tienen un orden, tienen el metal que se usa debe ser alambre magneto para que esté aislado un hilo del otro, como lo explico en el primer video que hice explicando los dispositivos pránicos, una explicación general, te dejo el link aquí. Y bueno,
Tiene que tener primero una bobina debidamente fabricada, capaz de generar un campo magnético. Ahorita va a ser un video donde se ve cómo el campo magnético de la bobina está moviendo un imán. Eso solo se crea con una bobina debidamente fabricada. Aparte, la resina que usamos debe ser una resina polimérica. Esto para que el cuarzo le pueda transmitir su vibración a todo el elemento, a todo el dispositivo, y todo el dispositivo tenga la frecuencia del cuarzo. Es un potencializador de todos los beneficios del cuarzo y aparte es alimentado por la bobina. Entonces es un potencializador exponencial de las propiedades y beneficios del cuarzo. Si tú crees que el cuarzo tiene ciertas propiedades, tenerlo aquí lo potencializa exponencialmente. Y el cuarzo debe estar colocado en el centro, justo en el centro. Puede estar, lo importante es que esté entre estas dos capas, se ve aquí, de la bobina. Genera dos capas, si lo logras apreciar, no sé si se vea. Entre esas dos capas puede estar aquí en medio o puede estar por acá, pero el chiste es que esté ahí en medio para que esté dentro del campo. Y bueno, ¿qué sucede ya dentro del dispositivo? Vamos a sacar un poco. Primero que nada, lo que les mencionaba, la resina tiene que ser un polímero viscoelástico para que tenga la vibración del cuarzo. Al secar, adopte los patrones geométricos del cuarzo. Segundo, la resina comprime al cuarzo. Ya vimos con el ejemplo del sonar que no necesitas una presión impresionante de miles de kilos para que genere una corriente el cuarzo. Necesitas una pequeña presión para que empiece a generar una diferencia potencial en el cuarzo y haya una corriente en el cuarzo. El cuarzo también va a ser alimentado con el campo magnético de la bobina y va a tener el efecto piezoeléctrico inverso que ya vimos. Ese campo magnético generado por la bobina es un toroide. Si lo vemos transversalmente, digamos que esta es una sección del toroide. Está fluyendo los electrones así hacia adentro y hacia el cuarzo. De acuerdo con la mecánica cuántica y por el principio de incertidumbre de Heisenberg, no podemos conocer con precisión la posición del electrón y su velocidad, pero en este caso, en el centro, conocemos su ubicación. Está en el cuarzo y está en lo que se le llama un pozo de potencial, y eso abre la puerta a la energía del punto cero. La energía del punto cero incluso es capaz de crear partículas. Son partículas virtuales, se le llama, están brincando entre la existencia y la no existencia, están apareciendo y desapareciendo y se cumplen debido al principio de Heisenberg. Y les voy a leer porque eso es un poquito complejo y no me quiero equivocar. Como les dije, no podemos conocer el momento, que es la velocidad o energía cinética del electrón o de una partícula, y su posición con precisión. El principio de Heisenberg establece que la posición y el momento de una partícula en mecánica cuántica no pueden ser conocidos con precisión constantemente. Si la partícula es confinada en un pozo de potencial, en este caso creado por el cuarzo, entonces su posición es conocida, debe estar en el pozo, pero la partícula no puede tener momento cero, pues va a salir de ahí, pues de lo contrario se violaría el principio de incertidumbre. Lo mismo de la posición y el momento, también la energía y el tiempo son dos variables sujetas al principio de Heisenberg. Tiene que haber pues una energía residual en el espacio vacío. Para saber con certeza que no hay una energía en un volumen de espacio dado, habría que estar midiéndolo por el infinito. La energía del vacío tiene poder para crear partículas que existen solo durante un ínfimo lapso de tiempo, denominadas fluctuaciones cuánticas del vacío o partículas virtuales. El cuarzo también está regulando la frecuencia a la que se mueve la corriente de la bobina, debido a lo que vimos en la propiedad piezoeléctrica inversa. Al estar sometida a un campo electromagnético, el cuarzo, al ser natural, la frecuencia con la que opera la bobina del DPM es igual a la frecuencia del cuarzo natural, por lo que el DPM es un activador de la vibración del cuarzo y un potencializador exponencial de sus beneficios.